Bueno, inicio la grabación, siendo hoy 31 del 10. Vamos a buscar en dónde nos quedamos. Estamos cerca de terminar todo el temario. Aprovecho para que quede grabada mi felicitación a Lean. Te felicito, Lean, porque la verdad que en tiempo récord has logrado ver el temario. No cualquiera puede. Esto es un temario que demora. Y a ver, déjame pensar. El 60% más de clases que hemos tenido. Pero has ido captando y la verdad que eso hay que reconocértelo. Así que felicitaciones. Chin chin. No vayas a emocionarte tanto, Lean. No. Hay que siempre yo creo mucho en la retroalimentación positiva, así como la negativa. O sea, cuando vos estás embarrándola, viste que yo ahí nomás me pongo cero y te digo, Lean, ¿cómo va a ser 2 por 2 5? Pero la retroalimentación positiva también es parte del aprendizaje. Bien. Es que negativo por negativo es positivo, así que. No, no, pero no se puede. Si no, es muy desmotivante que te enseñe una persona que todo el tiempo solo te dice cosas negativas. Bien. Nos vamos a llevar la parte de función exponencial. Para verla. Espera, primero vamos a explorarla acá. Y después nos la vamos a llevar. Porque acá hay un montón de cosas que son del ejemplo básico. ¿Tenés algún concepto previo de función exponencial? mm, Te diría que no, no sé. Bueno, la función exponencial es la que crece, digamos, con un ritmo de crecimiento que es muy lento al principio y muy rápido después, ¿sí? O al revés. Decrece, porque mira, vas a ver que hay crecientes y decrecientes, ¿cierto? Mira esta. Decrece muy lento al principio y después... No. No, es todo lo contrario, Esto crece decrece rápido y muy después lento. rápido y después muy lento. Y esta crece muy lento y después muy rápido. Ahí está. Bien. Siempre damos el ejemplo de el crecimiento de las bacterias porque se duplican cada hora. Entonces si vos arrancas con 5.000 bacterias, claro, a la siguiente hora vas a tener el doble, 10.000, ¿no? O sea, el crecimiento es bastante como planchado. Pero después pasás a la siguiente hora a tener 20.000, o sea, ya crece más rápido. Y después, fíjate, pasás a tener 40.000 y ya después de 40.000 pasás a 80.000, o sea, ahí ya empezó a crecer re rápido. Esa es la función exponencial. Y fíjate cómo es la fórmula. Y si 5.000 es las baterías iniciales y crecen al doble por hora, entonces cada hora que pasa es n. ¿Cierto? Ahora ya vamos a ver cómo se arma. Sí. Pero básicamente, eh, así puedo rayarla. Ahí. Básicamente es esto. O sea, ay, odio que me quede la línea punteada. Ahí está. A ver si tengo el tamaño correcto de fibrón. Sí. Azul. Como el mar azul. Y este está incorrecto, ¿eh? Y vamos a usar este. Rosa fuerte. Bien. Yo cuando no ha pasado ni un segundo tengo 5.000 bacterias. O sea, F de 0. Cuando ha pasado una hora tengo el doble de bacterias, o sea, las iniciales por 2. Cuando han pasado 2 horas tengo las iniciales por 2 que se multiplicó en una hora por otra vez 2 que se vuelve a multiplicar. Entonces, para n cantidad de horas, a vos te queda 5.000 por 2 a la n, siendo n la cantidad de horas, ¿sí? Esa sería Sí. la fórmula f de n. También la podrías encontrar como f de x igual a 5.000
por 2 a la x, siendo x la cantidad de horas. Acá le ponemos n por, bueno, para que se diferencie, pero está bien x. ¿Sí? Sí. Esa es la función exponencial. El dominio y la imagen son los reales, o sea, es reales en reales. Y su expresión general es de la forma y igual a la x. En este caso, ¿quién fue a? 2. Y acá faltaría que la expresión general puede tener una constante, lean, cuando no arranca en 0, tiene una constante, que es la constante en este caso era 5000, es la cantidad inicial por a la x. Ahí está. Esa sería la fórmula más acertada. Porque yo te puedo decir, che, yo arranco con 5000 bacterias, pero también te podría decir, y la cantidad de energía que produce una planta nuclear se duplica por hora. O sea, en el momento 0, la energía es 0. Y después se va duplicando. Una cosa así podríamos, ¿me entendés? Y ahí no tendrías constante inicial. ¿Sí? Sí, sí, sí. Acá dice, ¿qué pasa si la base es 0? No es posible que esta base sea 0. No, acá te explica que no tiene sentido, que te da indeterminado. ¿Sí? Y si la base es negativa, tampoco es posible, según esto. Será, la base sería la A también. Claro, base es la A. Tampoco es posible que la base sea negativa. Siempre la base tiene que ser Positivo. sí. Y puede ser menor a 1, mayor a 1, pero siempre positiva. Acá te dice, ¿qué pasa si es 1? Que siempre te va a dar la recta de ecuación y igual a 1. Porque ponele 1 a la 100, 1. 1 a la 200, 1. 1 a la 3, 1. Entonces concluimos que la ecuación no corresponde a las características de función exponencial porque te da una constante. Entonces, la base tiene que ser un número positivo que no sea 1. ¿Eso te vas a acordar? Va a quedar grabado igual, pero fíjate lo que dice acá. Podrá tomar solo valores mayores que 0, o sea, valores positivos, y que no sean 1. Puede tomar un medio, 3/4, 2. ¿Cómo? A partir del número decimales. Es, para que vos te des una idea, todos los valores que puede tomar la base son así tipo A tiene que ser sí o sí mayor a 0, ¿sí? Pero distinto de 1. O sea, el intervalo que puede tomar A sería del 0, sin incluir el 0, hasta el 1, sin incluir el 1, unión desde el 1, sin incluirlo, hasta el más infinito. Ponele, no puede tomar ni el 1, que es el que estaría acá, ni el 0, ni todos los valores negativos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Esa sería como la verdad de la milanesa en esto. Y bueno, acá te da todas las aclaraciones. Mira, parecido a lo que te escribí ahí. A pertenece a los reales positivos, tal que A no sea 1. Perdón, y A no es 1. No es un tal que eso. O sea, A tiene que ser un real positivo y A no puede ser 1. Y acá está la función exponencial definida. O sea, se llama función exponencial a la función real, que tiene, fíjate, el dominio reales en reales positivos. Reales en reales positivos. Sí, puede ser. A ver, acá abajo hay un ejemplo. Sí, siempre reales en reales positivos. Tal que f de x es a la x, siendo a de los reales positivos a excepción del 1 y x siendo cualquier valor real, ¿sí? Sí. Bien. Esto
puede cambiar cuando yo le agrego una constante o una ordenada al origen. Te lo voy a anticipar, o sea, te lo voy a spoilear. Porque fíjate. Calculadora de funciones. No, ¿qué hice? Puso la calculadora de derivada. Era GeoGebra. GeoGebra, esto. Fíjate. ¿Qué nos están diciendo? Que la función exponencial básica es la que es una constante, por ejemplo, 3 a la x, ¿cierto? O sea, si vos ves su dominio, es los reales, porque todas las x están comprendidas. A pesar de que esta no se vea, el 8 va a tener imagen. Mira, si me alejo, vas a encontrar que el 8 en algún momento va a tener imagen. Ahí ya tuvo imagen, pero estoy re lejos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, el dominio es los reales. Y las imágenes de los reales positivos, del 0, sin incluirlo, porque hay una asíntota acá en el 0, ¿ves? ¿Ves que yo me voy acercando y infinitamente se acerca el 0, pero nunca lo toca? ¿Lo ves, no? ¿Sí? Bien. Pero ¿qué pasa? Esto es para la función exponencial básica. Yo podía hacer desplazamientos. Si yo a x le sumaba, ¿te acordás? Perdón, a x. Tiene que ser a x, ¿no? A la chiquitita, acá. Le sumo 2, se desplaza 2 a la izquierda. ¿O no? Sí. Y si yo agregaba una ordenada al origen, ¿te acordás? Por ejemplo, ahora la ordenada al origen es 0. Bueno, no, 1, perdón. La ordenada al origen acá era 1. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? Muevo la función hacia arriba. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Con los desplazamientos, la imagen... ¿Y qué pasa si yo hago esto? Y acá es donde viene la magia, menos 5. La imagen esa que nos dieron por definición, que dice que tiene que ser reales en reales positivos, cambió. Porque acá hay una imagen en un real negativo. Pero es porque hice los desplazamientos, ¿sí? Acá nos están dando la definición para la exponencial básica, ¿sí? La que es a la x. Ahora vamos a hablar de las variaciones. Pero yo ahora ya te di un gran pantallazo de los desplazamientos laterales, o sea, horizontales, y los desplazamientos verticales. Ahora vamos a ver las variaciones. ¿Qué pasa si A varía? Fíjate, mira esta función. Si A es fraccionaria, lo ves, ¿no? La función va a ser decreciente en vez de creciente. ¿Sabes qué? Esto me lo voy a llevar, la imagen, y te voy a ir anotando todo como un resumen, todos los desplazamientos. ¿Qué tema era? Era... son las contracciones. No, variaciones, perdón. Variaciones en A. Fíjate, lo voy a anotar al costado. ¿La alcanzás a ver? Ahí sí, sí. Tranqui. Ahí le hago zoom. Bueno, ahí le hago zoom y anoto al costado. Bien. ¿Qué pasa si A es menor a 1? O sea, es fraccionaria. Si A es menor a 1, quiere decir que es, por ejemplo, un medio, un tercio. La función es decreciente, no creciente. Y a medida que A se aleje, se haga más chiquita, digamos, fíjate, esto es un tercio, después un cuarto iría por acá, ¿sí? Un décimo por acá, bueno. Mientras la función sea más chica, se es más pegado, se está más pegado al eje Y. O sea, fíjate, un medio está más alejado, hablando de A, ¿no? Sí. A igual a un medio está más alejado del eje Y que a un tercio. A un tercio está más pegado. Y si yo te doy un décimo, que es más chiquito todavía, estaría por acá.
¿cierto? A algo, bueno, me salió feo, pero acá estaría un décimo. Un décimo elevado a la x. ¿Se entiende? ¿Cómo sé cómo graficarlo eso? ¿Cómo? O sea, ¿cómo sé que cómo lo grafico si tengo que graficarlo? Primero vos tenés que partir de la premisa de que conoces la forma que siempre tiene genérica una exponencial. Y después haces una tabla de valores. Porque ahora vamos a ver cómo se saca. Cuál es la asíntota y cuál es la raíz. ¿Cierto? Acá todas las raíces son 1. Y, perdón, ¿cuál es la ordenal origen? ¿Sí? Esta es la ordenal origen. Pero para ya graficar, o sea, saber más o menos cómo hacer la forma, y tenés que hacer una tabla de valores, ponele con menos 2, menos 1, 0, ya te voy a enseñar cómo sacar la ordenada, 1 y 2. Y ahí armás esos 4 puntos, tipo, en menos 2 te daba, ponele que graficas esta, en menos 2 te daba eso, en menos 1 te daba esto, y tenías la ordenada, le sacabas el 1, y bueno, y no hacía falta sacar el 2, porque hacías más o menos así, decías, bueno, hace cuenta que no está esta línea, ¿no? Decías, bueno, más o menos es así, pasa por acá, pum, 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 y ya se va la asíntota. Y ahí te queda graficada, o sea, con una tabla de valor. ¿Se entiende? Hay otra Sí. forma que es esta. Memorizarse... No, pero no me convence. Te iba a decir, memorizarse cómo es 2 a la x y después ir haciendo los desplazamientos, pero no me convence porque a vos te dan un medio y no puedes hacer desplazamientos. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué pasa cuando son positivas las... cuando a es mayor a 1, cuando no es fraccionario y es creciente, y a medida que más chiquito también a igual a 2 está más alejado que a... Perdón, que a... igual a 3. O sea, acá sucede lo inverso. Fíjate, de este lado de las decrecientes, mientras más chiquitos sos, más cerca estabas, ¿te acordás? Un décimo acá. Sí. Pero acá, mientras más grande sos, ponele 10, más cerca estás. ¿Sí? Es un poco confuso, pero en realidad es una relación muy lógica. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Esas son las variaciones en A, los desplazamientos, expansiones y demás. Son estas que yo te expliqué recién. Nos las vamos a llevar así. Que acá es otra cosa. ¿Ves cómo cuando yo... te lo voy a mostrar. Está en el apunte, pero yo te lo muestro de la forma práctica porque es lo que nos interesa para ir a rendir. Te van a hacer analizar la función directamente. No explicar el teorema de cómo se refleja o no una función. Bien. Fíjate esta función. Hay muchas funciones encima, así que voy a marcar con un colorcito la que me interesa. Nosotros sabemos que la forma de la función exponencial completa es igual a k, siendo k una constante, por a elevado a la x, y x, señor, podría tener algún desplazamiento. Sí. Bueno, en principio analicemos primero acá. Fíjate de este lado, acá k es 1 en esta función. Y acá k es la misma función espejada, esta que está acá, pero k es menos 1. El signo te hace, te dice, digamos, de qué lado del eje vas a estar. Si vas a estar todo en los positivos o todo en los negativos, ¿sí? O sea, el signo de k, Sí. si k Sí, es bajo negativo, estás abajo. En el lado feo del espejo, digamos, en el infierno. Me acuerdo con una profesora que decía, imagínense que esto es el infierno y esto es el cielo. Entonces estás en el infierno. Y así es verdad, nunca te olvidas. Y si k es positiva, estás en el cielo. Y así puedes, si te piden espejar una función, lo único que haces es cambiarle el valor de k. Ahora, como yo te dije, si vos
0,5. Bien. Bueno, eso sería como lo más importante de K. Vamos a ver qué más dice el apunte. Bueno, eso es por un lado en cuanto a reflexiones. Y acá están los desplazamientos. Los corrimientos, les suelen decir. Nos los vamos a llevar entero para que te queden en el apunte que armamos nosotros. Hasta ahora lo vas entendiendo bien. Yo sé que voy rápido. Estoy, viste, diciéndote lo mismo que ayer. Pero es porque quiero terminar hoy todo este tema. O sea, todo el cuadernillo para que mañana sea como de dudas nomás. O sea, repaso de todo lo que necesitamos repasar. Como práctica y como recordando. Sí. Sí, lo que pasa es que bueno, si bien lo hemos visto en tiempo récord, tampoco somos inhumanos, entonces Algo seguramente se me va a olvidar, así que... tranqui. Lo importante es que ha quedado toda lo difícil grabado por si después lo tenés que repetir y demás. Bien. Los desplazamientos yo te los expliqué recién. El desplazamiento horizontal es en el que vos le sumás o le restás a la X, fíjate. Acá. Si vos te fijas, ¿cuál es esta función? 2 a la X, la básica, ¿no? Tiene ordenal origen 1 y bueno, tiene este comportamiento. Ahora, ¿qué pasa si yo le sumo 1? Se va para la izquierda. O sea, que toda la función se desplaza. Si yo le sumo 1, sí, toda la función se desplaza una unidad a la izquierda, ¿ves? Se desplazó esto, una unidad a la izquierda, este punto, una unidad a la izquierda. Una unidad son dos cuadraditos, si no queda claro, fíjate. Una unidad a la izquierda, una unidad a la izquierda, una unidad a la izquierda. Todo se desplazó una unidad a la izquierda. ¿Sí? Como que invierte el signo. No, solo... Ah, sí, pero acuérdate que todos los desplazamientos horizontales eran así. ¿No te acordás que vos le sumabas y se iba para la izquierda? Y si le restabas se iba para la derecha. Y Sí, la sí. que no se invertía el signo, ¿quién era? Era... La ordenada. Mira acá. Siempre la asíntota, si no tenés ordenada, o sea, si la ordenada es 0, como es 2 a la X, la asíntota, ¿quién es? Y igual a 0. Sí. Pero ¿qué pasa si yo me desplazo, le sumo 1? La asíntota se desplaza ahí igual a 1. Y también la ordenal origen se desplaza una unidad. Si antes la ordenal origen era 1, ahora se desplaza a 2. Y vos miras, ¿por qué, Julio? Si siempre el término independiente ha sido la ordenada al origen. Pero este no es un término independiente, porque estamos hablando de una función exponencial. Y la función exponencial se saca con fórmula, la ordenada al origen. ¿Cuál era la ordenada al origen? Era el valor en el que x vale 0. ¿Cierto? Entonces si yo ahora reemplazo y te digo que x vale 0, ¿qué te queda? 2 a la 0 más 1. ¿Cuánto es 2 a la 0? 1. 1. Sí. Entonces por eso es que te da 1 más 1, 2. 2 la ordenal origen. ¿Se entiende? Lo mismo cuando vos tenés así. 2 a la X. Vos mirás, la ordenal origen es 0 porque el término independiente es 0. Error, porque si yo reemplazo 2 a la 0 me da 1. Por eso la ordenal origen es 1. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque es el error que 50% de mis alumnos yo veo que después cometen, que ven el término independiente 0 y dicen la ordenal origen es 0. Y no, la asíntota horizontal es 0. Pero acá en función logarítmica y en función exponencial hay otras reglas porque ya no son funciones polinómicas. En la función polinómica se cumple a rajatabla que la ordenada al origen es el término independiente, ¿sí? Bien. Hasta ahora bien, mucha info porque acabamos de terminar exponencial. Bien. Me voy a llevar esto. A ver cómo está ordenada la pizarra. Le voy a poner el título nomás.
Ay, Dios, ¿qué me pasa? ¿Cómo voy a escribir así exponencial? Bien. Buah, ahí está. Bien, ahora, de última voy a trazar una línea por acá. Y al costado vamos a trabajar la función logarítmica. ¿Sí? Bien. Nos llevamos al apunte. Hasta ahora todo bien. Te ha generado mucha dificultad. Un poquito, ¿no? Me llevo esto que es toda la definición. Y ahí vamos a explorar el ejemplo. Para que vos veas que hay una relación entre la logarítmica y la exponencial. Lo vamos a ver completo el ejemplo, pero porque acá como que lo han sabiamente explorado de manera cortita, resumida. Viste que recién no me lleve todo el ejemplo de la otra, pero esta sí está mejorcito. Mañana, capaz que si no tenés dudas, alcanzamos a hacer todo un examen juntos, ponele. Si Sí. tenés. Entonces, por eso estoy tan apurado hoy. Bien. Hasta es mejor tener, en vez de tener las 2 horas juntas mañana, tener 1 hora hoy porque te da tiempo de madurar conocimiento. Que eso es lo que a mí siempre me preocupa. La maduración del conocimiento. Bueno. Fíjate. Función logarítmica. Ahí, me dejo lugar al costado para escribir y... Sea f una función definida... Fíjate, ahora es al revés, porque es todo al revés que el exponencial. La exponencial era reales definido en reales positivos. ¿Te acordás? La exponencial básica. La logarítmica es reales positivos definidos en reales. Se llama función logarítmica a la función inversa de la función exponencial. Y igual al logaritmo en base b de x. ¿Qué es la inversa de qué cosa? De la exponencial. Que la exponencial su forma era y es igual a una base que la llamamos a, pero bueno, ahora la vamos a llamar b. B de base, yo no sé por qué no le ponen a toda la misma letra. Elevado a la i. Ay, perdón, lo puse al revés. Elevado a la i es igual a x. ¿Por qué? Porque al ser la inversa, también cambian de lugar la x y la y. Cuando vimos inversa lo vimos un poco eso. Fíjate. Obvio que acá que falta el posible desplazamiento que tenga o no la x. El término independiente, que sabemos que no es la ordenada. Uy, le puse b y tendría que tener otro nombre. Término independiente, y una constante adelante. Pero ahora estamos analizando la basic. ¿Por qué? Aprendemos de la básica, que así es sencillo, y después le agregamos las modificaciones. Dale. Bien, va, eso yo no lo propuse así, es lo que proponen en general los libros. Bien, ¿por qué, Leandro, el dominio es reales positivos en imagen real y no al revés? Porque no existe el logaritmo con base, ponele 2, de un número negativo. Yo no puedo, porque ¿qué significa esto si yo lo leo? Ponele, ¿qué significa si yo hago esto? Logaritmo en base 10 de 100. Significa, y el resultado es i, ¿no? Que i, ¿cierto? Es el resultado de un número que yo desconozco, logaritmo de 100, o sea, se lee así. Estoy buscando el logaritmo de 100 en base 10, ¿sí? Sí. Entonces, claramente, acá la respuesta, ¿cuál es?
10 dividido 2 es igual a 100. O sea, y vale 2. Eso es buscar un logaritmo. Esa es la definición de logaritmo. Cuando yo lo hago como función, fíjate, busco esto. Logaritmo en base 10 y igual a logaritmo en base 10 de x, siendo x cualquier valor. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando logaritmo de x, siendo x cualquiera del dominio de los reales positivos. Tiene que ser sí o sí un real positivo. En base 10, ¿sí? Eso es lo que estoy buscando. Y es igual a 10. No, ¿qué digo? Y va a ser lo que sería el exponente que me dé x. Y ahí es donde encontrás la relación con la exponencial. Sé que es enredado, pero en realidad es muy sencillo cuando te acordás bien la definición de logaritmo. ¿Se entiende? Sí. Bien, ahora lo vamos a ver. De todas maneras, la logarítmica es la inversa, entonces va a ver que casi que se grafica dada vuelta a la otra. Ahora en vez de haber una asíntota horizontal es una vertical, porque es todo inverso. Fíjate, como son funciones inversas, su dominio y su imagen se intercambian. Bien, para obtener una función logarítmica a partir de una exponencial, se intercambian las variables en i igual a b a la x. Esta sería una función exponencial, ponele i igual a 2 a la x. ¿Cómo la convierto en una logarítmica? Intercambio las variables, entonces te queda x es igual a 2 a la i, pero ahí hay que despejarla. Entonces tengo que aplicar logaritmo de... Mira, esta es la explicación científica, digamos. Tengo que aplicar matemática, logaritmo de en base 2 en ambos lados. Entonces así, bajo la i... ¿Te perdiste? No, dije, ok. Bajo la i y me queda logaritmo en base 2 de 2. ¿Esto que es? 1. Entonces no molesta para nada. Y te queda, fíjate, logaritmo en base 2 de x es igual a y. Y esta es tu función logarítmica. Esto no hace falta que lo sepas hacer. Solo que sepas cómo pasar de esto a la logarítmica. Y si querés memorizarlo es... La base del logaritmo es lo que era la base del exponencial, fíjate. Base del logaritmo era la base en la exponencial. Y bueno, siempre la pones ahí. Y x ahora es la que está dentro del logaritmo. ¿Se ve? Por si te hacen pasar de una a la otra. Ahora vamos a ver un ejemplo. Fíjate lo que dice. Dame un segundo. Ahora sí. Construiremos las gráficas que representan las funciones y igual a 2 a la x y su inversa. Ah, mira, justo eligieron el ejemplo que había elegido yo. Y su inversa. Y igual al logaritmo de en base 2 de x. Se debe tener en cuenta que por ser la función logarítmica inversa de la exponencial, los valores obtenidos para y, o sea, la imagen de la función en el caso de la exponencial, pueden ser tomados como el dominio, los elementos de x, de la función logarítmica, porque es la inversa. Entonces acá puedes ver, vos haces ¿te acuerdas que yo te dije que haces una tabla de valores? Haces la tabla de valores del exponencial y las imágenes del exponencial son el dominio de la logarítmica. Y si vos lo hicieras al revés, date cuenta, si vos empezaras por la logarítmica, que no se suele empezar porque es más difícil, por así decirlo, las imágenes de la logarítmica, fíjate, son el dominio de la exponencial. ¿Lo viste? Sí. Entonces cuando vos graficás, vas a ver que son inversas, o sea, se cumple eso de que están separadas como a 45 grados y todo ese asunto. Y acá puedes ver la gráfica de una función logarítmica. Primero, que tiene una asíntota en 0, porque no puede ser menor a 0x. Entonces hay una asíntota vertical, ¿sí? En vez de horizontal, como era la exponencial. Y es
creciente, pero es al revés. Crece muy rápido al principio y después crece mucho más lento, ¿sí? Ok. Se ve, ¿no? Sí, sí, sí. Acordate, esto de que la asíntota está acá, si yo te doy así, mira, logaritmo en base 2 de x más 2, como se hace un desplazamiento hacia la izquierda, la asíntota se va a desplazar hacia la izquierda a menos 2. ¿Sí? Sí. Quiero que eso te acuerdes bien, lo de los desplazamientos. Entonces te quedaría algo como que así, ¿me entendés? Una cosa desplazada y que tiene... Ahora, si antes no tenía ordenada porque nunca tocaba el 0, ahora sí la tiene y es en 2, poner. ¿Sí? Ok. Bien. Bien. Sé que es mucho, pero en realidad... Bueno, y acá está la formalización, que es al revés que la otra. Reales positivos en reales, tal que K es la constante, que por logaritmo en base b de x, siendo k perteneciente a los reales y distinto de 0, obvio. La base perteneciente a los reales y no puede ser 1 y tiene que ser sí o sí mayor a 0. No puedes tener Sí. una base poner en menos 3. No. Pero sí podrías tener una base un tercio, que es menor a 1, pero mayor a 0. Y el argumento, que es x, siempre tiene que ser mayor a 0. Eso es todo lo que hemos ido hablando. Está acá formalizado. De todas formas, si vos te lo aprendiste como lo fuimos hablando, mejor, porque lo que fuimos hablando es para ir directamente a aplicarlo. Y acá nos dan todas las variaciones, que ahora las vamos a ver. Quiero ver qué más hay. A ver, están las variaciones. Todas estas que sí, ya te las expliqué con la otra y ahora te las explico con esta y vas a darte cuenta que es lo mismo. Y capaz que no alcanzamos a ver las funciones trigonométricas, pero bueno, son las más sencillas. Te puedo mandar videos para que los veas antes de mañana, de la Sí. función seno, función coseno y función tangente. Te posta que son de las más sencillas. Eso Y, espero. y ves los videos más ves esto de los desplazamientos para que no tengamos que... Porque después están sus inversas, que son lo mismo, pero al revés, digamos. Bien, sí, porque ya de por sí la función logarítmica y la exponencial siempre me demoran una clase en la logarítmica y una en la exponencial, pero bueno. Las estamos viendo rápido. Bien, terminemos de ver todo lo que queda de la logarítmica y la exponencial. A ver. Ay, tomé mal la imagen. Esto de la variación de los elementos me llevó después directamente el... Ay, bueno. A ver. La relación un poco ya lo vimos. Dice, la función logarítmica definida de reales positivos en reales es inyectiva, es surjectiva, entonces por ende es biyectiva. Sí. ¿Sí? Y admite función inversa. ¿Te acordás que decíamos? Cuando tenías que ser biyectiva para tener inversa, sí o sí. ¿Ves cómo se empieza a relacionar todo con todo? Sí, sí, sí. No me acuerdo. Fíjate, te dice que el logaritmo en base b de x1 es igual al logaritmo en base b de x2. ¿Eso qué quiere decir? Si pasa esto, que x1 es igual a x2. Por lo tanto, la función logarítmica es inyectiva. Logaritmo en base b de x1. No me acuerdo de esa demostración si la vimos, pero creo que es irrelevante. Lo importante es ver el gráfico y entender por qué es inyectiva. Y también es surjectiva porque
la imagen de la función es el conjunto de los números reales y todos pertenecen, entonces eso ya es surjetiva. E inyectiva era que cada x tiene solo una. ¿Te acordás? Solo cada i, ahí está. Cada i tenía una sola imagen. Acuérdate, lo de inyectiva y surjetiva y biyectiva era mirar el conjunto de llegada, o sea, la i. Sí. Bien. Entonces, por ser ambas, la logarítmica es biyectiva. Como es biyectiva, tiene inversa. Y la logarítmica en sí es la inversa de la función exponencial. Entonces se puede comprobar con lo que yo te mostré recién, que cambias las variables, despejás y obtenés la inversa. Esto que yo te expliqué recién, que creí que era una tontera, en realidad, mira, te lo pedían acá. Eso de que agarrás la logarítmica o la exponencial, cualquiera de los dos, le cambias de lugar las variables, las despejás y te tendría que dar la exponencial. Y viceversa, cambias las variables en la exponencial y las despejás, te tendría que dar la logarítmica. Y acá te dice que si lo querés ver gráficamente, vas a ver que son simétricas respecto de la bisectriz, o sea, respecto de ese ángulo de 45 que te mostré recién, porque por ahí no te vas a acordar de bisectriz. ¿Sí? Acá Sí. se ve. ¿Ves? Bien. Esa es la relación. Al final es lo que yo creí que era más complejo lo que te iban a poner ahí, pero es lo que yo ya te había explicado. Bien. Muy bien. Ahora podemos ver todas las variaciones de los elementos de la logarítmica. A ver, primero vemos las variaciones. Yo voy a poner el gráfico y te voy a anotar yo las variaciones. Eso va a ser más rápido y más eficaz para el entendimiento. A ver. Estas son variaciones en B. Variaciones en la base, o sea en B. Abajo vamos a poner las otras variaciones en K. Variaciones en K. Dejo ahí el espacio. Viste que había un poco más de contenido de logarítmica que después. Yo creí que no. Y estas va a ser que directamente el desplazamiento horizontal me lo llevo todo tal cual. Si ya tiene el... Estas te había dicho que eran las variaciones en K, las de abajo. Ay, a veces me pasa que se me queda como... ¿Viste que tardo como en poder volver a escribir? Eso no sé por qué. Variaciones en K, en la constante de adelante. Y acá traemos directamente las variaciones, los desplazamientos horizontales y los verticales. Ahí te los muestro todos, son sencillos porque son como tal cual la otra casi. Hay una leve variación, pero nada grave. Y ahí después que hay, que quiero ver si ya me lo llevo, el dominio natural. ¿Sabes qué? Esto también me lo llevo, así ya lo tenemos. Y después ya son las funciones trigonométricas que ya voy a buscar unos videos. Igual si no te gustan los que yo te vaya a mandar, vos ahora vas a estar estudiando para el... Para el examen, sí. Bien. Bien, bien. No quiero que después se corte el PDF, como ha sabido pasar, que te lo he tenido que después acomodar porque me excedí de píxeles o algo así y no lo hace bien. Bueno, creo que no va a pasar. Porque hasta ahí es como el largo, es más, me va a poner el límite allá abajo de no superar allá. Bien. Ahí.
Bien, bien. Bueno, veamos las variaciones en B. Hago bastante zoom. ¿Alcanzás a ver? Sí. Bien. ¿Qué es lo que pasaba cuando yo variaba en la exponencial? Yo variaba la base. Mirá, para que vayamos comparando y de paso como que lo repasamos. Yo variaba función logarítmica. Acá está la exponencial. Variaba la A, Ah, ah, que era la base en la exponencial. ¿Qué sí. pasaba? Eh, que se. Como que se juntaba al eje Y. Ay, se lo valgo. Sí, podía pasar que te acercabas o te alejabas y que en base a que si la era fraccionaria, estabas decreciente y si era entera estabas creciente. Bueno, acá va a pasar algo así. Fíjate, estas son todas logarítmicas, ¿no? Lo mismo, si la... Ah, no, estoy mostrándote... Ah, esta... Acá está la logarítmica, esa es exponencial. Ahí está. Fíjate, la voy a anotar. Esta es igual al logaritmo en base 2 de x. Y esta es igual al logaritmo en base 1/2 de x. ¿Qué pasa? Las voy a marcar con marcador. La de 2, vos fijate que es creciente. Y la de 1/2, vos fijate que es Decreciente. decreciente. Ambas tienen la asíntota en 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la asíntota nos marca el límite en el que hasta donde llegan las x. Y como la x no tiene ningún modificador, siempre la asíntota vertical es en 0. Si yo a la x acá le agregara un +1, la asíntota horizontal sería ¿dónde? En -1. Si yo a la x le agregara un -1, ¿dónde sería la asíntota horizontal? Acá, en +1. ¿Por qué? Porque se va desplazando. ¿Te ubicas? Bien. O sea que cuando tenemos la x solita, sabemos que la asíntota vertical es en 0. Así como cuando tenemos así 2 a la x, también la x solita, sin ningún modificador, la asíntota horizontal es 0. ¿Sí? Y ahí ya tenemos conocimiento valioso para ganar tiempo y no equivocarnos en el examen. Porque vos ves que te dan así, 2 a la x, ponele +3, ya sabes que la asíntota horizontal es 0 y que la ordenada va a moverse, o sea que va a haber un desplazamiento hacia arriba, que la ordenada va a moverse de 1 como era antes a 4. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, si A es fraccionario, perdón, B. Si B, o sea la base del logaritmo es fraccionario, es menor a 1 y siempre mayor a 0. Ay, gracias. La logarítmica es decreciente. Y si B es mayor a 1 y por ende también mayor a 0, va a ser creciente. ¿Sí? Sí. Y mientras más grande sea, te va a pasar esto. Mira, si yo te lo muestro en la graficadora, para que lo dejemos también anotado. Borro todas estas. Logaritmo, vamos a buscar f de logaritmo en base, ¿dónde está? Logaritmo en base 2 de x. Está acá, ¿cierto? Ahí. ¿Qué pasa si es más grande la base? A ver, duplico entrada y pongo logaritmo en base 5. Se va acercando al eje x, o si querés ver, alejando el eje y, no sé. Yo diría mejor acercando al eje x. Sigamos, dupliquemos entrada. Duplicar entrada. Logaritmo en base 15. ¿Ves cómo a medida, fíjate, acá, en esta, B sea mayor a 1, ¿sí? B es mayor a 1. Mientras más grande es B, mientras B es más grande
y es mayor a 1, o sea, hago así como que es todo el mismo contenido, y es más grande, mayor, más cerca al eje X, para que vos te ubiques y sepas cómo graficar. O sea, mientras más grande, más se va haciendo así la función, como chum, chum. ¿Qué pasará al revés cuando es esto, no? Cuando es, le voy a hacer así y voy a escribir ahí arriba. Cuando es fraccionaria. A ver, borremos todo. Y acá pongamos un medio. Un medio. Sobre 2. Y suprimo. Ay, qué feo que me queda. Bueno, ahí. No sé qué pasó, espera. Ahí. Ah. Ojalá ya. Ahí. Bueno. ¿Qué pasa si yo empiezo a hacer más chico este fraccionario? En vez de un medio, ¿qué sería más chico que un medio? Un cuarto. Un cuarto. Sí. Bueno, fíjate. Se está pegando más al eje X. Mira, lo vuelvo a duplicar. Un décimo. ¿Lo ves? Acá es al revés. Cuando es fraccionaria, mientras b sea menor, siempre hablando de fraccionaria, es más cerca al eje X. Y acá te voy a poner ejemplo, logaritmo en base a un medio, para que te acordes que estamos hablando de la fraccionaria. Y acá ejemplo, logaritmo en base 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Esas son, yo sé que es mucha info, pero y que alguna cosa se te va a escapar, pero lo importante es que vos sepas que más o menos las relaciones. Entonces, si se te olvida cuál es la relación, si vos estás graficando y decís, che, no me acuerdo cuál era la relación, pero me está dando raro que una fraccionaria sea creciente, si las fraccionarias son siempre decrecientes, ¿me entendés? Como que vayas haciendo esas relaciones. Claro. Y las variaciones en K, siempre, fíjate, aprovecho con estas que tenemos graficadas, mira. Varío en, siempre uso la misma, voy a usar siempre la misma función, una fraccionaria normal y una no fraccionaria. En base 2 de X. Bueno, ahora voy a hacer, la K es 1. Le voy a modificar la K a esta, le voy a poner 5. Bueno, no, me fui medio al pasto. 2. Fíjate. ¿Ves cómo se aleja del eje Y a la fraccionaria? Mira, 2. Le voy a poner 3. O sea, si yo tengo que graficar acá, mira, este va a ser, si les tengo que poner el nombre acá, logaritmo en base a un medio. Y la K es 1. Este va a ser 2 por logaritmo en base a un medio. Y este va a ser 5 por logaritmo en base a un medio. ¿Qué concluyo? Que la K me hace variar, me aleja o me acerca del eje X. Vamos al otro, porque estas son fraccionarias, son decrecientes. Hagamos el ejemplo todo con las con las crecientes. A ver, si yo le pongo la K2, ¿qué me hace? Me aleja. Si pongo 3, me aleja más. Entonces, ¿qué concluyo? Lo mismo. Fíjate, esto sería 1 por logaritmo en base 2 de X. Entonces este sería 2 por logaritmo en base 2 de X. Y este sería 5 por logaritmo en base 2 de X. La conclusión es sencilla. Mientras más grande es K, más alejada del eje X. ¿Se entiende? Sí. En cualquiera de los dos casos. Todos estos son trucos para graficar rápido sin graficadora. O sea, sin tener que
que andar pensando mucho. Es como que voy a decir, bueno, me doy una acá muy grande, ya sé que va a estar alejado del eje X. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Y acá, bueno, eso ya lo vimos. Ahora vemos la parte que a mí me parece más fácil, que es la de todas estas, que es los desplazamientos, porque es muy fácil recordarlo. ¿Te acuerdas que te dije? Si le resto me voy para la derecha, si le sumo me voy para la izquierda. Sí, no puedo. Estos son los desplazamientos horizontales, que es sumarle o restarle a la x. Y como es a la x, queda dentro del logaritmo. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces fíjate. Si yo... acá está la básica. ¿Será esta? Logaritmo en base 2. Ah, no está en ninguna. Mira, la básica va a ser la del medio. Logaritmo en base 2 de x. Si yo le resto, si yo le resto a x una unidad, me voy una unidad para la derecha, que es lo que pasó acá, ¿ves? Sí, Todo como se fue una para unidad mí. para la derecha. Si yo a la x le sumo una unidad, me voy A la una izquierda. unidad a la izquierda. Y acá está. Y se corre qué cosa también si me estoy yendo a la derecha o a la izquierda. La asíntota. Fíjate, la asíntota por defecto es 0. Me corrí una unidad a la derecha. Se corrió la asíntota, una unidad a la derecha. Me corrí una unidad a la izquierda. Se corrió la asíntota, una unidad a la izquierda. ¿Lo ves? Sí. Eso es re importante para graficar. Porque vos podés graficar que te quedes prolijo. Tipo, como yo que me cuesta por ahí, como no tengo regla ni nada sí tengo. Es más, puedo usar la regla sobre este lápiz que yo uso, pero no la uso. A mí me cuesta graficar y ves que se ve deforme. Pero si está bien la asíntota, y está bien la ordenada al origen, tipo, como por defecto es 0 la ordenada al origen, no, por defecto es 1 la ordenada al origen, si está bien y está bien la asíntota, yo como profesor te lo pongo bien, porque entiendo que podés haber graficado feo porque tenés feo pulso. Pero si vos pones mal la ordenada al origen, la ordenada al origen no, acá no hay ordenada al origen en esta, en la del medio, hay raíz. Pones mal la raíz y no ubicas bien la asíntota, entonces está mal el gráfico, ¿me entendés? Sí. Tanto en la logarítmica como... Mira, en la exponencial básica, ¿qué es lo que había? No había raíz, sí había ordenada al origen. En la logarítmica básica, o sea, la base, sin desplazamiento, no hay ordenada al origen, solo hay asíntota y raíz. En la exponencial no había raíz, solo había ordenada y asíntota. Pero fíjate este desplazamiento. En este desplazamiento te queda que hay raíz que justo coincide con el ordenado al origen. Y si me desplazaba 2 para allá, mira lo que te iba a pasar. Iba a pasarte esto. Bueno, te iba a quedar, la gráfica es muy fea, pero te iba a quedar ordenado al origen y raíz. Y asíntota. ¿Cómo te ibas a dar cuenta? Y tienes que hacer la tabla de valores. Ponele, si yo te doy esta función para graficar, es muy fácil hacerle la tabla de valores porque yo sé que la asíntota está en 0 porque es la función básica, sin desplazamientos, ¿o no? Sí. Y sé que el logaritmo en base 2 da el logaritmo de sé esto, logaritmo en base 2 de 1 da 0. Ahí que tengo mi raíz, porque encontré el valor en x en el que y vale 0. O sea, tenés que saber armar bien la tabla de valores y acomodar bien los puntos. ¿Sí? Ok. Para encontrar todo y cambiarle la I por 1, 2, 3, 4, 5. Sí. La y no, la x. La X, Sí. obviamente. Yo sé, mira, yo no te voy a mentir, esto es práctico, o sea, esto es sentarse y hacer un práctico de mínimo, no sé, para aprenderlo bien, a mis alumnos los solía dar, ponele, veíamos una semana exponencial y les daba 10 ejercicios de exponencial y después veíamos una semana logarítmica y 10 de logarítmica porque teníamos tiempo, pero bueno, yo entiendo que ahora no hay tiempo para madurarlo tan bien. Así que trata de no volverte loco, o sea, de no
no... este es mi consejo, ¿no? No te vuelvas loco porque hay cosas que son es hasta donde llega un ser humano y listo. ¿Sí? Sí. Capaz que si hubiéramos arrancado, no sé, en abril, en mayo, pero en acorde a los meses, muy bien, Leandro. Ya lo vuelvo a decir, yo sé que que ya te lo dije, pero demasiado bien has llegado. Más para no venir de escuela técnica ni esas cosas. ¿O si estabas en una escuela técnica? No, no estaba en el escuela técnica. Bueno, las matemáticas en una escuela técnica son muy diferentes, o lo eran hace unos años. Vos pensás que el ese que vos estás haciendo, yo los rendí directamente. Fíjate la diferencia en las matemáticas en las escuelas técnicas. No, sí, todos los que iban a la escuela técnica la rindieron, y para los que están en pre, es porque no quisieron hacerlo. Claro, porque es mucha diferencia. O sea, no es culpa tuya, está así diseñado el sistema. Es muy básica la que te dan en el bachiller, digamos, y mucho más compleja la que te dan en la técnica. No es algo malo ni bueno, es lo que hay. Es como que se centra más en como matemática y lengua, en todo. Claro, en otras cosas, ponele vos tenés contabilidad. Sí. Bueno, yo en la vida tuve contabilidad en la técnica y cuando tuve que rendirla en la facultad me costó horrores. Porque son diferentes habilidades las que uno adquiere nomás. Ninguna es mejor o peor. Bien. Y el que te diga lo contrario, que venga a hablar conmigo. Bien. Desplazamiento vertical. El vertical era el que yo, que hacía, agregaba un término completamente independiente, que no es la ordenada al origen, porque ya dijimos que esto no es una función polinómica, entonces no se cumple eso de que el término independiente es la ordenada al origen. Por ejemplo, acá está la función básica. Si yo acá está una función que encima que está desplazada, o sea, fíjate, el logaritmo en base 2 de x más 1 está desplazada para la izquierda, o sea, tiene un desplazamiento horizontal, se desplazó todo. También está desplazada, fíjate, para arriba. O sea, está desplazada una unidad a la izquierda y una unidad para arriba. Porque si vos te desplazabas una unidad a la izquierda, es más, no, ¿qué digo? Dos unidades, está así, más dos. Dos unidades arriba, porque mira, te voy a hacer los desplazamientos acá con azul. Vos te desplazabas una unidad a la izquierda, este punto te tenía que quedar acá. Pero mira dónde ha quedado. Pim, pim. Es uno a la izquierda, que es el más uno, no es menos uno, el más uno. Y dos para arriba. ¿Se ve? Sí, sí. Bien, vemos en la otra. La otra está 3 desplazado, porque sí está bien copiada. Está 1 a la derecha, o sea, el menos 1. Lo voy a volver a copiar. De x menos 1. 1 a la derecha y 3 para abajo. Fíjate, este se desplazó 1 a la derecha, pim, y 1, 2, 3 para abajo. ¿Se va entendiendo? Acá ya nos muestran los desplazamientos compuestos. Uy, bien, ¿qué hora es? Semana pasada. Bien, ahí termino de darte lo último y ya cortamos. Que bueno, tengo que dar otra clase, pero alcanzamos a ver todo. Y ya te mando videos. Vos seguís estudiando y apenas pueda te mando videos que me gusten a mí de las funciones trigonométricas. Si ves que llegaste al momento en el que tenés que estudiar funciones trigonométricas y no me he desocupado porque tengo una tarde complicada, buscá función, seno, explicación y ves el que más te parezca que sentís que le entendés. Y después lo complementás viendo un poco el apunte, porque el apunte parece difícil, pero es de los más básicos. De hecho, te digo algo, cuando voy a la saques y todo, yo voy a agarrar y voy a descargarme ordenadito todo este material para guardarlo, porque está bueno. ¿Podría ser mejor? Sí. Ahí está donde entra uno, que uno agarre de este material, yo podría cambiarle unas cosas, tipo editarlo, pero me gusta. Está ordenado acorde. Bien. ¿Qué es lo último?
El dominio natural lo vimos para las funciones normales. Que es como el dominio básico, digamos. Sabemos que la función logarítmica está definida para valores de x pertenecientes a los reales positivos. Luego el numerador del argumento no puede tomar valor de 1. Esto es cuando la función logarítmica tiene dentro una... lo que sería una racional. ¿Ves que es como compuesta? Es el logaritmo de esta y la de adentro por sí solo, que es una función racional. Entonces, ¿qué es lo que no podía pasar? El numerador no puede tomar el valor 1. ¿Por qué? Porque si toma 1, te da 1. Menos 1, 0. 0 dividido cualquier cosa, 0. Y el logaritmo de 0 no existe. Entonces acá la restricción está en el numerador, no en el denominador, fíjate vos. Aunque también hay otra restricción en el denominador. ¿Cuál es? Que no puede tomar valor menos 1. Porque si toma valor menos 1, te da el denominador menos 1 más 1, 0. Cualquier cosa dividido 0 da infinito. Y eso también no está definido. ¿Se entiende? Sí. Si vos lo tuvieras que graficar, ahí tenés una asíntota vertical en 1. Porque es un valor que no puede tomar x. Entonces hace que la función se comporte asintóticamente en esa área. Y no puede tomar menos 1. Entonces fíjate, acá justo ya yo me adelanté, pero es lo que dice ahí. Para los valores de x igual a 1 y x igual a menos 1, la función tiene asíntotas verticales. Para los valores de x menor a menos 1, que sería este lado, tanto el numerador como el denominador del argumento resultan negativos. Y sí, porque fíjate, logaritmo de x menos 1 sobre x más 1 y probar cualquier valor negativo que sea menor a 1. Ponele menos 2. Te queda menos 2 menos 1 sobre menos 2 más 1. Te va a dar menos 3 sobre menos 1. Menos dividido menos más. ¿Qué quiere decir eso? Aplicando la regla de los signos, dicho argumento general, o sea, todo el resultado del argumento, te va a dar el logaritmo de algo positivo. Y eso sí existe. Entonces, todo este tramo de la función sí existe, porque el logaritmo de algo positivo lo puedo sacar. Ahora, este tramo no existe entre el 1 y el menos 1. Para los valores de x, pero antes de analizar este tramo te analizo este. Cuando x vale más que 1, también existe, porque ponele, pensá en el 2, te queda 2 positivo menos 1 sobre 2 más 1. Te queda algo positivo sobre algo positivo, siempre. Tomé el 2, pero podría haber tomado el 1,1, podría haber tomado el 100, siempre se va a cumplir. Entonces, el argumento también da positivo y está definido. Entonces la función va a existir. Mínimo la función existe desde el menos infinito hasta el 1, sin incluirlo porque ya dijimos que era asíntota, y desde el 1 hasta el infinito. Ahora, ¿qué pasa entre medio? Ahí es cuando la función no está definida. ¿Por qué? Ya dijimos que en el 1 y en el menos 1 no, pero entre medio tampoco, porque todo, ponele, proba el 0, que es el valor intermedio, te queda 0 menos 1 sobre 0 más 1. ¿Qué te da? Menos 1 sobre 1. Algo negativo. Todo lo que vos hagas en este lado te va a quedar un argumento negativo y no existe el logaritmo de algo negativo. ¿Sí? Entonces no está definida la función entre las asíntotas. Ese pequeño análisis que nos dio, te lo da para las funciones que tienen el logaritmo dentro del logaritmo, donde normalmente encontraríamos x nomás, o x menos 1, tiene una función racional. ¿Se entiende? Sí. Bien. Cortemos acá, porque bueno, tengo otra clase, pero estudia lo que más puedas y mañana ya nos vemos. Acordate eso que te dije de las funciones, si no te alcanzo a enviar. No es difícil, es muy sencillo ubicar ese conocimiento porque
muy básico, justo función trigonométrica estándar, digamos. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, lo que yo hago es, ahora como el tema está de remodelación en la escuela, yo hago tarea cada vez que me mandan ahora a la tarde y ya me quedo hasta la noche ahí estudiando. Sí, sí, vos manejate como a vos te salga. Tranqui, voy a finalizar la grabación.